Hay recuerdos que duermen como semillas bajo la tierra seca. Uno cree que el tiempo los ha cubierto para siempre, hasta que una pequeña lluvia los despierta. Aquella tarde, mientras el viento movía suavemente las cortinas y el olor del arroz recién cocido llenaba la casa, Truong sintió que algo dentro de él se removía. No fue un grito, no fue una imagen completa, fue apenas un sonido, el tintinear metálico de una pulsera cayendo al suelo. El sonido fue tan simple, tan cotidiano, que cualquiera lo habría ignorado. Pero para Truong fue como un relámpago que partió la oscuridad de su memoria. Su respiración se detuvo un segundo. Sus manos, que sostenían una taza de té, comenzaron a temblar ligeramente. Tue-Nu lo observó desde la puerta de la cocina. Conocía esos silencios. No eran silencios tranquilos, eran silencios pesados, como el aire antes de una tormenta. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Truong no respondió de inmediato. En su mente apareció un fragmento, una habitación oscura, el olor a lluvia mojando la tierra y ese mismo sonido metálico golpeando el suelo. Luego, una voz que conocía, una voz que no pertenecía a un extraño. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Durante meses había intentado reconstruir la noche de su tragedia. Los médicos hablaron de trauma, de lagunas mentales, de protección psicológica. Su madre, siempre a su lado, repetía que lo importante era mirar hacia adelante, que el pasado solo traía dolor. Pero, ¿y si el pasado no estaba dispuesto a quedarse enterrado? Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, Truong levantó la mirada y observó a su madre. Ella servía la sopa con la misma serenidad de siempre, con movimientos precisos, casi perfectos, demasiado perfectos. El tintinear volvió a resonar en su mente. «Mamá», dijo de pronto, rompiendo la quietud. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Sí, hijo?» Truong dudó. No sabía cómo formular la pregunta. No sabía si estaba listo para escuchar la respuesta. «Aquella noche», murmuró. ¿Quién más estaba en la casa? El aire cambió. Fue sutil, pero real. La cuchara chocó contra el cuenco con un sonido seco. Tue-Nu lo notó. La madre de Truong también. «Ya te he dicho todo lo que recuerdo», respondió ella, demasiado rápido. Pero los ojos no mienten tan fácilmente como las palabras. Y en los ojos de su madre, Truong vio algo que nunca antes había visto. Miedo. No era el miedo de una víctima. Era el miedo de alguien que guarda un secreto. Esa pequeña grieta en la fachada tranquila fue suficiente. En ese instante, Truong comprendió que el detalle que había recordado no era insignificante. Era una pieza clave. Una pieza que no solo revelaba quién estuvo allí aquella noche, sino también quién había decidido callar. El pasado ya no era una sombra lejana. Estaba sentado a la mesa con ellos, y apenas comenzaba a hablar. Dicen que la verdad no llega como un trueno, sino como una gota persistente que termina perforando la piedra. A la mañana siguiente, Truong despertó con esa sensación incómoda que todos conocemos, cuando algo no está bien, aunque el sol brille y el mundo parezca seguir su curso normal. El gallo cantaba a lo lejos. El aroma del café llenaba la casa. Su madre barría el patio como cada día, con la espalda recta y el rostro sereno. Todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. Truong observó desde la ventana. El sonido de la escoba rozando el suelo de tierra le trajo otra imagen fragmentada. Una discusión. No gritos, sino palabras cortadas, tensas. Una frase que se repetía como eco. «No puedes hacer esto». Cerró los ojos con fuerza. Tue-Nu salió con una cesta de verduras recién lavadas. Al verlo pálido, dejó la cesta sobre la mesa. «Estás recordando algo más, ¿verdad?».
susurró. Él asintió lentamente. No era un desconocido, murmuró. Yo conocía esa voz. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. En un pueblo pequeño todos se conocen. Las risas se comparten, pero también los secretos. Y de pronto, la tragedia de Trong ya no parecía un accidente aislado, sino una herida conectada a alguien cercano. Esa tarde, mientras ayudaba a reparar una cerca en el campo, Truong vio algo que lo hizo estremecerse. Una mujer pasó caminando por el sendero y en su muñeca brillaba una pulsera de metal con pequeñas campanas. El tintinear fue suave, casi imperceptible, pero suficiente. El recuerdo regresó con más fuerza. La lluvia cayendo, una sombra moviéndose en la penumbra, el mismo sonido metálico golpeando el suelo justo antes del dolor. Truong dejó caer el martillo. No era imaginación. Regresó a casa con el corazón acelerado. Entró sin saludar, sin quitarse siquiera el polvo de las manos. «Mamá», dijo, esta vez sin titubear, «¿por qué nunca mencionaste a la tía Lien?» El silencio fue más pesado que cualquier grito. La madre de Truong palideció apenas un segundo, pero fue suficiente. Tie Nu, que estaba cerca, sintió cómo el aire se volvía denso, casi irrespirable. «No tiene nada que ver con esto», respondió la madre, pero su voz carecía de firmeza. Truong dio un paso adelante. «Recuerdo su pulsera. La escuché caer. Recuerdo que discutían». Las manos de su madre comenzaron a temblar. No era solo miedo, era culpa. Era dolor contenido durante demasiado tiempo. «No quería que supieras», susurró ella finalmente. «Pensé que olvidarlo te salvaría». Aquella confesión no era aún la verdad completa, pero era una grieta más profunda en el muro de silencio. Tie Nu sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si la familia estaba implicada, si alguien cercano había causado la tragedia, entonces la verdad no solo traería justicia, podría destruirlos. Truong comprendió algo en ese instante. Recuperar la memoria no era solo recordar un rostro o un sonido. Era aceptar que la verdad, cuando despierta, no pregunta a quién va a herir. Y ahora ya nadie en esa casa podría fingir que el pasado seguía dormido. Hay días en los que el cielo parece demasiado azul para lo que está ocurriendo dentro de una casa. Esa mañana, el viento movía suavemente las hojas del árbol frente al patio, como si nada hubiera cambiado. Los vecinos regaban sus plantas, los niños corrían detrás de una pelota de trapo, y el mundo seguía girando con su indiferente rutina. Pero dentro de aquella casa, el silencio tenía un peso insoportable. La madre de Truong no durmió en toda la noche. Sentada frente al altar familiar, observaba la llama de la vela temblar. Cada parpadeo de luz parecía una pregunta que no podía responder. ¿Hasta cuándo se puede proteger a alguien ocultándole la verdad? ¿Y a qué precio? Truong tampoco encontró descanso. Los recuerdos seguían regresando, desordenados pero cada vez más claros. No eran solo sonidos o sombras. Ahora veía fragmentos. La puerta entreabierta, el rostro de su tía Lien iluminado por un relámpago, lágrimas mezcladas con rabia. Y algo más, una frase. «Si hablas, lo perderás todo». Esa amenaza no iba dirigida a él, iba dirigida a su madre. Al amanecer, Truong salió al campo con pasos firmes. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Tie Nu lo siguió a cierta distancia. No quería invadir su dolor, pero tampoco dejarlo solo. A veces amar significa caminar detrás, en silencio, esperando el momento justo para sostener la mano. Lo encontró de pie junto al río, mirando el agua correr. «No fue un accidente», dijo él sin mirarla. «Fue una discusión por dinero, por la herencia de mi padre». Tie Nu sintió que el corazón se le encogía. En muchos hogares, el dinero es como una grieta invisible, pequeña al principio,
pero capaz de partirlo todo en dos. ¿Crees que ella quiso hacerte daño?, preguntó suavemente. Truong cerró los ojos. No lo sé. Recuerdo empujones, gritos y luego el golpe. Pero también recuerdo miedo en su mirada. No era odio, era desesperación. Esa diferencia lo atormentaba más que cualquier certeza. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comenzaban a crecer como hierba después de la lluvia. Una vecina había visto a Truong discutir con su madre. Otro decía haber escuchado el nombre de la tía Lien. Las palabras viajaban rápido, distorsionadas, peligrosas. La familia empezaba a estar en el centro de todas las miradas. Esa tarde, la tía Lien apareció en el patio sin previo aviso. Su rostro estaba más delgado, sus ojos marcados por noches sin sueño. El sonido de su pulsera volvió a escucharse, ese tintinear que ahora parecía un eco del pasado. La madre de Truong salió primero. Sus miradas se cruzaron y en ese instante quedó claro que ambas compartían un secreto demasiado grande. «Ya lo sabe», dijo la tía Lien con voz quebrada. Truong dio un paso al frente. El viento se detuvo. El tiempo también. «Quiero escuchar la verdad», dijo él, con una firmeza que sorprendió incluso a Tieu Nu. La tía Lien comenzó a hablar, pero las palabras salían entrecortadas. Habló de deudas, de amenazas externas, de decisiones precipitadas. Habló de una pelea que se salió de control. «Nunca quise que cayeras», susurró. «Solo quería que me escucharas. El golpe», explicó, «fue accidental, pero el miedo fue real, y el silencio posterior fue una elección compartida». Cuando terminó, nadie habló durante largos segundos. A veces, la verdad no explota. Se posa lentamente sobre los hombros y obliga a cada uno a decidir qué hacer con ella. Truong miró a su madre. Comprendió entonces que su silencio no fue traición, sino sacrificio. Ella había intentado proteger la poca estabilidad que les quedaba. Pero ahora la pregunta era otra. ¿Podría la familia sobrevivir a la verdad que finalmente había salido a la luz? El río seguía corriendo. La vida también. Pero nada volvería a ser igual. A veces la verdad no destruye de inmediato. Primero se instala en la mesa, entre los platos del desayuno, entre las miradas que ya no saben dónde posarse. Esa mañana, el arroz estaba servido. El té aún humeaba. Pero nadie tenía hambre. El gallo cantó como siempre. El sol entró por la ventana como siempre. Sin embargo, dentro de la casa de Truong, el aire era distinto, espeso, como antes de una tormenta que todavía no decide caer. La confesión de la tía Lien no había traído alivio, sino una calma frágil, una calma que dolía. Truong pasó la noche sentado en el patio, recordando cada detalle. Ya no eran fragmentos desordenados. La memoria se había convertido en un espejo completo. Recordó la discusión sobre la herencia, el tono desesperado de su tía, la intervención de su madre intentando separarlos. Recordó su propio orgullo, su voz elevándose más de lo necesario. En muchos hogares, las palabras se convierten en cuchillos sin que nadie lo note. Tieu Nu se acercó a él al amanecer. No dijo nada al principio. Se sentó a su lado, compartiendo el silencio como si fuera una manta en invierno. «La verdad duele», murmuró finalmente. «Pero el silencio también». Truong asintió. Sabía que ahora no solo enfrentaban el pasado, sino las consecuencias. En el pueblo, los rumores ya no eran susurros. Eran miradas directas, conversaciones que se interrumpían cuando él pasaba. La familia, antes respetada, ahora era objeto de curiosidad y juicio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre del banco llegó esa tarde con documentos en la mano. Deudas, firmas, pruebas de que la tía Lien había sido presionada por personas externas.
hombres que la amenazaban con quitarle su casa si no conseguía dinero rápidamente. El conflicto con Truong no había sido solo familiar, había sido el resultado de una red de miedo más amplia. La madre de Truong palideció al escuchar los nombres. Ella los conocía. Había intentado negociar en silencio para evitar que el escándalo saliera a la luz. Su silencio no solo protegía a su hermana, protegía a todos. El ritmo de los acontecimientos se aceleró como lluvia repentina. Truong sintió rabia, pero no hacia su tía. La rabia ahora tenía otros destinatarios. «No permitiré que sigan usando el miedo para destruirnos», dijo con una firmeza nueva. Era la primera vez desde el accidente que su voz no temblaba. Sin embargo, el conflicto no estaba solo afuera. Esa noche, la discusión estalló dentro de la casa. La madre de Truong reprochó a su hermana haber aceptado tratos peligrosos. La tía Lien, entre lágrimas, defendió su desesperación. Tío Nu intentó mediar, recordándoles que ya habían perdido demasiado como para seguir hiriéndose. Las emociones subían y bajaban como olas. Gritos, silencio, lágrimas, abrazos interrumpidos. En medio de todo, Truong comprendió algo esencial. La verdad no empujaba a su familia al borde del colapso. Lo que los empujaba era el miedo acumulado durante años. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas tímidas, Truong tomó una decisión. No huiría, no callaría, buscaría justicia, pero también reconciliación. Porque a veces proteger a la familia no significa esconder la verdad, significa enfrentarla juntos. Y mientras el viento movía las cortinas suavemente, como si quisiera calmar la casa, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería suficiente el amor para mantenerlos unidos cuando la tormenta finalmente llegara? Dicen que después de la tormenta llega el silencio. Pero nadie habla de lo difícil que es reconstruir una casa cuando aún huele a lluvia. El amanecer de aquel día fue distinto, no por el color del cielo ni por el canto de los pájaros, sino por la decisión que ya habitaba en el corazón de Truong. Había pasado la noche sin dormir, escuchando la respiración tranquila de su madre en la habitación contigua, sintiendo la presencia firme de Tío Nu a su lado. Esa respiración, ese latido compartido, era lo único que le recordaba que todavía había algo intacto: el amor. En muchos hogares, después de una gran discusión, se camina de puntillas, se habla bajo, se evita el contacto visual. Así ocurrió también allí. La madre de Truong preparó el desayuno con manos temblorosas. La tía Lien, con los ojos hinchados, evitaba levantar la mirada. El peso de la verdad flotaba en la cocina como vapor espeso. Pero algo había cambiado. Truong se levantó y con una serenidad que sorprendió incluso a Tío Nu, tomó la palabra. «No podemos seguir viviendo con miedo». Su voz no fue un grito. Fue más poderosa que eso. Fue clara. Explicó que ya había decidido denunciar a los hombres que habían presionado y amenazado a la familia. No buscaba venganza, buscaba romper el ciclo. Durante demasiado tiempo, el silencio había sido el refugio, y también la prisión. La madre intentó oponerse. El temor se reflejaba en cada arruga de su rostro. Tenía miedo de perder lo poco que quedaba de estabilidad. Miedo a que el escándalo destruyera el apellido familiar. Miedo a que la paz frágil que habían recuperado se rompiera para siempre. Entonces Tío Nu habló. Su voz era suave, pero firme como la raíz de un árbol antiguo. La paz que se construye sobre mentiras siempre tiembla. En ese instante, algo se quebró. Pero no fue la familia, fue el miedo. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo interrogatorios, rumores en el pueblo, miradas curiosas en el mercado. Algunas amistades se alejaron. Otras, inesperadamente, se acercaron con palabras de apoyo. La verdad, como la lluvia,
limpió más de lo que ensució. La tía Lien, liberada al fin de su secreto, comenzó a cambiar. Sus hombros dejaron de estar encorvados. Sus palabras dejaron de salir entrecortadas. Por primera vez, pidió perdón sin excusas. Y ese perdón, lejos de dividir, unió. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Truong caminó junto a Tionu por el sendero que bordeaba el río. El agua fluía tranquila, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera tambaleado días atrás. «Pensé que la verdad destruiría todo», confesó él. «La verdad no destruye», respondió ella. «Revela lo que necesitas sanar». Truong comprendió entonces que recordar aquel detalle crucial no había sido una maldición, había sido una oportunidad. La familia no estaba al borde del colapso, estaba al borde de una transformación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron juntos sin tensión. Hubo silencio, sí, pero un silencio distinto, un silencio que no escondía secretos, sino descanso. Porque al final no fue la verdad lo que casi destruyó a la familia, fue el miedo a enfrentarla. Y cuando el amor es más fuerte que el miedo, incluso las heridas más profundas pueden convertirse en raíces, raíces que sostienen, raíces que no vuelven a romperse. Truth has a quiet power. It may sleep for years in the corners of memory, hidden beneath fear, love, or sacrifice, but when it awakens, it changes everything. Truong's story reminds us that a single forgotten detail can hold the weight of an entire family's fate. Avoiding the truth may protect peace for a moment, but silence can slowly build invisible walls between the people we love. We also learn that love is tested not in times of comfort, but in moments of revelation. When painful memories return, they can shake trust, reopen wounds, and force difficult choices. Yet honesty, even when it threatens to break us, is the only path toward real healing. A family built on secrets may stand for years, but it trembles at the slightest storm. A family built on truth may suffer, but it has the strength to rebuild. Courage is not the absence of fear. It is the decision to face what we fear most. Truong's struggle shows that confronting the past requires bravery, not only to uncover what happened, but to accept the consequences. Sometimes the truth hurts, sometimes it divides, but in the end, it offers clarity, and clarity gives us the chance to choose forgiveness, responsibility, and growth. Finally, this story teaches us that memory is not just about the past, it shapes the future. When we dare to remember, we also dare to transform. And even if the truth pushes us to the brink, it may also be the very thing that saves us from living in a fragile illusion.